Enclavado en una extensión de 5 hectáreas de espacio ecológico, el Museo Anahuacalli, Casa del Valle de Anáhuac o Casa Cerca del Agua, es una imponente construcción de piedra volcánica inspirada tanto en la arquitectura prehispánica como en elementos funcionalistas y Art Deco, una mezcla estrambótica que hace de este recinto un edificio único en su género. La primera planta representa al Mictlán o inframundo, evocado por una atmósfera sombría lograda por la luminosidad restringida de sus pequeñas ventanas cubiertas con alabastro. Por el contrario, las siguientes 2 plantas inundadas de luz hacen alusión a la tierra y al cielo. Los plafones de las salas están dedicados a diversas deidades antiguas y son una obra maestra de diseño e ingeniería elaborados con la técnica de mosaico colado bajo la supervisión de Juan O'Gorman. Cada esquina de la planta baja está dedicado a una deidad: Eecatl, dios del viento; Tlaloc, dios del agua; Huehueteotl, dios del fuego; y Chicomeocatl, diosa de la tierra. Cuenta con repisas y bóvedas de piedra con piezas de la cultura teotihuacana como vasijas, efigies, ánforas, floreros, sellos, anafres, copas, orejeras, máscaras, patojos, objetos de alfarería y piedra, hasta muñecas articuladas de cerámica unidas con hilo de maguey. El primer piso se ofrenda a la vida terrenal y la luz natural entra a través de sus ventanales. En este espacio también predominan los colores en pisos y techos. La representación del supramundo se colocó en el segundo piso con piezas de las culturas olmeca, totonaca, mixteca, zapoteca y mexica. En el segundo piso se encuentra también el estudio taller de Diego Rivera, donde se exhiben los bocetos originales de piezas como El hombre en la encrucijada, realizado para el Rockefeller Center de Nueva York y destruido en breve por figurar en él un retrato de Lenin. Pesadilla de guerra, Sueño de paz, el mural desaparecido del artista mexicano, entre otros. De la cultura maya no hay registro de piezas dentro del Anahuacalli, por lo que Diego Rivera empleó elementos arquitectónicos de esta cultura en el diseño del museo, como el arco de falsa bóveda y las escaleras similares a las de Palenque. Una impresionante colección de más de 50,000 piezas de arte prehispánico, así como una arquitectura cuidada hasta el más mínimo detalle, son solo una parte de la gran herencia que Diego Rivera dejó a los mexicanos. Es el Museo Anahuacalli y forma parte de la vida de la Ciudad de México.